Aquella noche él se acercó. Sus ojos eran completamente negros, sus pezuñas golpeaban la tierra y susurros imposibles de ignorar me dijeron: ¿crees que tu Dios te va a salvar? Nunca pensé que terminaría contando esto, y menos con la voz temblorosa que tengo ahora, tantos años después. Me llamo Marco, y cuando todo pasó yo tenía 30 y tantos años. Vivía en un pueblito de Oaxaca donde la vida era tranquila, predecible, casi aburrida. Después de meses sin encontrar trabajo, acepté lo único disponible: velador del panteón municipal. Era a principios de los años 80. Ya llevaba 3 años cuidando el lugar y jamás había pasado nada fuera de lo normal, más allá de borrachos queriendo meterse, o algún ladrón buscando robar floreros o veladoras. Pero esa tranquilidad. Terminó la tarde en que enterraron a una mujer de la que todos murmuraban que era bruja. El ambiente del entierro fue extraño, pesado, como si el aire mismo se negara a entrar en los pulmones. Los murmullos no ayudaban, que si hacía tratos con cosas oscuras, que si habían encontrado objetos raros en su casa, que si la tierra la iba a rechazar. No creía en nada de eso. Pero esa noche, cuando me tocó entrar a trabajar, sentí un nudo en el estómago que no pude ignorar. Una inquietud extraña. Algo que no encajaba con la rutina de siempre. Mi perro Yayo, que siempre me acompañaba, estaba igual. Normalmente era juguetón, curioso, hasta travieso, pero esa noche no quería apartarse de mí. Tenía las orejas agachadas y temblaba. No gruñía, no ladraba, solo respiraba rápido, como si hubiera visto algo que yo aún no. Intenté calmarlo acariciándole la cabeza, pero no funcionó. Decidí no darle importancia, aunque la tensión en mi pecho crecía. Me encerré en la pequeña caseta del velador y me quedé dormido un rato, tratando de ignorar ese mal presentimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero alrededor de las 2 de la mañana me despertó un sonido que no pude identificar al principio. Era como si algo pesado se arrastrara a lo lejos. Me quedé quieto, escuchando. Luego empecé a oír a los perros del pueblo, todos ladrando y quejándose, como si estuvieran viendo algo terrible. Yayo, debajo de mi cama improvisada, empezó a chillar tan fuerte que sentí como un escalofrío me recorría desde la espalda hasta la nuca. No era la primera vez que escuchaba ruidos raros en el panteón, pero esa noche, el aire era diferente. Más frío, más espeso, como si algo invisible lo hiciera vibrar. Me levanté con el corazón acelerado. A veces entraba gente al panteón para robar cosas, así que tomé mi pistola, más por costumbre que por valor verdadero. Abrí la puerta de la caseta y lo primero que noté fue la oscuridad. Una oscuridad distinta, profunda, casi líquida. Las luces del camino parecían más débiles, como si alguien las hubiera cubierto con ceniza. Sentí un viento helado que me erizó la piel. Caminé con paso lento y Yayo, aunque temblando, me siguió pegado al tobillo. Me detuve varias veces a escuchar, pero el sonido de arrastre había cesado. Solo quedaba el eco lejano de los perros del pueblo. Di la primera vuelta de inspección y no vi nada extraño. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, pero al dar la segunda vuelta lo vi. Sentado junto a la tumba recién cavada de la mujer, había una silueta, un hombre. Al menos eso pensé. Estaba vestido de negro, completamente negro, incluso el sombrero que llevaba. Algo brillaba entre sus dedos. Parecía un cigarrillo encendido, aunque la brasa tenía un color rojo demasiado intenso, casi vivo, como un ojo. Mi primer impulso fue hablar con firmeza, como hacía siempre cuando encontraba a alguien colado. «Oye, no puedes estar aquí», le dije, intentando que no se notara el temblor en mi voz. No respondió, ni siquiera se movió. Solo exhaló una bocanada de humo que olía raro. No a tabaco, sino a algo químico, fuerte, como cabello quemado. Me acerqué unos pasos con la mano en la pistola. «Si no te largas, voy a disparar», amenacé, aunque en el fondo sabía que no lo haría.
Fue entonces cuando el hombre volteó lentamente la cabeza. No vi su rostro aún, pero sí su cuerpo moviéndose, erguido, caminando hacia mí. Sus pasos eran pesados, muy pesados, como si cada pisada vibrara en la tierra. Yayo comenzó a gemir, retrocediendo. El hombre avanzaba con una tranquilidad perturbadora, sin prisa, sin miedo. Cuando la luz tenue del farol le rozó los pies, lo noté. Sus piernas terminaban en unas patas, pero no humanas. Parecían patas de cabra, con pezuñas negras y gruesas que golpeaban la tierra con un sonido seco, antinatural. Sentí un golpe de hielo en el pecho. La pistola me sudaba en la mano. El hombre se detuvo a solo unos pasos de mí. Levanté la mirada, temblando, y por fin pude ver su rostro. Lo que vi me paralizó. Su piel era oscura, pero no por el tono, sino como si estuviera quemada, agrietada, con líneas rojas brillando entre esas grietas. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris, y cuando sonrió, vi unos dientes largos, afilados, demasiado perfectos para pertenecer a cualquier cosa viva. La pistola se me resbaló de las manos, cayó al suelo con un golpe seco. Yo quería correr, quería gritar, pero mis piernas no respondían. Me arrodillé sin darme cuenta. No sé si fue el miedo o algo que él provocó en mí. El hombre se inclinó, acercándose a mi oído. Su aliento era frío, apestoso, como la humedad de una tumba recién abierta mezclada con sangre vieja. ¿A poco crees que tu Dios te va a salvar?, susurró con una voz que no era una voz. Era un sonido doble, como si hablara alguien más al mismo tiempo. Sentí que mi corazón se detenía. Preguntaste quién era cuando me viste. Dijo, ya lo sabes. O te lo digo. Pausó un segundo eterno. Soy el diablo. Lo último que escuché antes de desmayarme fue su carcajada, profunda, vibrante, tan fuerte que me retumbó en los huesos. El sonido no parecía venir solo de él, sino también de la tierra, de las tumbas, del aire. Fue como si todo el panteón se riera al mismo tiempo. Después, oscuridad. Cuando abrí los ojos, era de día. Tenía la garganta reseca y la cabeza me punzaba. Un par de campesinos me estaban sacudiendo, preguntando si estaba bien. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor. Por un instante pensé que había sido una pesadilla, pero ahí estaba mi pistola, tirada donde la recordaba, y la tumba de la mujer. Dios. El borde estaba hundido, como si alguien hubiera removido la tierra desde dentro. Los campesinos decían que me habían encontrado tirado, que creyeron que me había desmayado por el frío. No les dije nada en ese momento, pero ellos también notaron la tumba hundida. Uno murmuró, ya la vino a buscar. El otro se persignó. Yo solo sentí como la piel se me enchinaba otra vez. Sabía que lo que había visto no había sido un sueño. Cuando conté lo que había pasado, nadie se rió. En cualquier otro lugar me habrían tomado por loco, pero en ese pueblo, la gente sabía o creía. Algunos se alejaron de mí después de escuchar lo que dije. Otros me miraban con lástima. Hubo quienes, con voz baja, me dijeron que la mujer había hecho un pacto y que cuando mueren los que pactan, el diablo viene personalmente por sus cuerpos, que por eso la tierra se hunde, porque él los arrastra. El sacerdote del pueblo me evitó durante semanas. Mis amigos dejaron de invitarme a tomar café. Mi madre lloraba por las noches, pensando que algo se me había metido encima. Yo intenté convencerme de que todo podría olvidarse, de que no pasaría nada más, pero no fue así. Desde ese día, mi vida cambió de un modo que nunca hubiera imaginado. Empecé a sentir cosas extrañas en mi casa, pasos por la noche, sombras que cruzaban la habitación, un susurro que a veces se mezclaba con el sonido del viento y que parecía decir mi nombre. El peor tormento empezó con los sueños. Soñaba con la misma escena una y otra vez, pero no se repetía igual. A veces el demonio se acercaba más rápido. Otras lo veía aparecer desde la oscuridad, sin caminar,
como si flotara, siempre terminaba diciéndome lo mismo: tu Dios no te va a salvar. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación fría de un aliento en mi nuca. A veces, al abrir los ojos, veía una sombra parada en la esquina del cuarto, inmóvil, solo observándome. Yayo, que siempre dormía conmigo, empezó a cambiar también. Ya no quería entrar a mi cuarto. Se negaba, gruñía, retrocedía, con la cola entre las piernas. 2 meses después murió de un infarto. El veterinario dijo que era raro para un perro joven, pero que a veces ocurría. Yo sabía que no había sido simplemente a veces. La casa entera se sentía infestada de una presencia. Las luces parpadeaban sin razón. El olor a humo quemado aparecía en los rincones. Y cada noche, sin falta, escuchaba aquel ruido que me despertó la primera vez. Algo arrastrándose. Han pasado años desde aquella noche en el panteón, pero sigo sin poder escapar de lo que vi. Dejé el trabajo, por supuesto, aunque eso no solucionó nada. Donde quiera que voy, tengo la sensación de que alguien me sigue. En cualquier lugar donde me quede a dormir, por más iluminado que esté, llega un momento en la madrugada en el que el cuarto se enfría de golpe. Mis manos empiezan a temblar y escucho ese susurro. A veces solo es mi nombre, apenas audible. Otras veces es una risa suave, burlona. Una vez, lo juro por mi madre, lo escuché repetir las mismas palabras de aquella noche. ¿Crees que tu Dios te va a salvar? Y aunque cada vez que lo escucho mi espíritu se encoge y mi cuerpo se llena de miedo, también he aprendido algo. No estoy solo. He sentido en los momentos más oscuros una fuerza que no viene de mí. Una calma que entra despacio, como si alguien pusiera una mano en mi hombro. Así que sí creo que mi Dios me va a salvar.